El secuestro de un ejecutivo bancario por presuntamente gestionar créditos de forma fraudulenta dejó entrever un aparente negocio ilícito relacionado con los créditos hipotecarios y de consumo. En él, los captadores presentarían información falsa a los bancos con el objetivo de conseguir cuantiosos préstamos. Queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña el economista y exgerente de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buenas noches, Paulina. Un gusto. La verdad que partamos de este hecho que se podía parecer policial, un supuesto secuestro de un supuesto funcionario de Banco Santander, porque Santander informó inmediatamente que él no trabajaba ni había trabajado en ese banco. Pero más allá de eso, Alejandro, lo que llama la atención es este negocio informal de estos prestamistas a personas que por sí solas no pueden gestionar un crédito. Bueno, esta es la punta de un iceberg que existe en la sociedad chilena, donde hay una gran cantidad de préstamos informales y de mercados paralelos a los mercados formales, bancarios sobre todo, donde mucha gente no puede acceder. Y lamentablemente es el reflejo también que las regulaciones han evolucionado en forma negativa para no permitir el acceso a mucha gente, sobre todo de bajo ingreso, al mercado formal. Regulaciones como la tasa máxima convencional, el borronazo que se llama de datos, la falta de avance del proyecto de consolidación de deudas y otros, que el SEGNAF financiero también. Pero eso obviamente que aparece frente a los consumidores como algo bueno para ellos, que va a ser más transparente el sistema, que va a ayudar a una mejor competencia. Claro, pero no produce los efectos buscados. La ley 18.010, artículo 6, busca precisamente, que es la ley de la tasa máxima convencional, prevenir la usura y produce los efectos todo lo contrario. Conocemos el caso de Eurolatino, por ejemplo, que ha producido unos enormes efectos negativos sobre la gente que se endeuda en el mercado informal. Por lo tanto, este es el momento de que esto se refleje como una verdadera tarjeta amarilla a la existencia de mercados informales y regular de tal manera que no afecte al final a la gente de menos recursos. Alejandro, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se vulneran ir a pedir un préstamo por una persona que, bueno, es para él, pero él cobra una parte, ¿no es cierto? Si yo te voy a sacar el crédito, pero tú me pagas a mí tanto dinero. ¿Cómo se vulnera eso? ¿Qué pasa? Porque en el fondo, cuando uno aparentemente va a pedir un crédito de consumo o hipotecario, hay una serie de elementos de resguardo, de chequeo, de información. ¿Cómo se produce esto? Primero descarto que existe una especie de intermediación por parte de un tercero. Los bancos han tenido un largo recorrido desde la última crisis del 82-83 del siglo pasado, valga la expresión, sí, ¿no es cierto? Pasado, y ha habido un largo recorrido de modernización y los bancos no se prestan para ese tipo de situaciones. Aquí tenemos claramente un prestamista informal, ¿no es cierto?, que actúa al margen de la legalidad vigente, al margen de la regulación, al margen de la formalidad y por lo tanto ese es el punto que debe ser estudiado de manera muy fuerte, muy potente, para evitar que en el futuro sigan pasando este tipo de situaciones. Como te digo, Paulina, es la punta de un iceberg que existe en nuestra sociedad, donde hay gente que es sometida a unas tasas de interés realmente de mercado negro. Bueno, hablemos precisamente de las tasas de interés, Alejandro, porque ahora que se discute, está todavía en el Congreso, todo el tema que ha generado polémica, algunos a favor y otros en contra, sobre la tasa máxima convencional. Y hablamos de estos prestamistas informales que si la tasa máxima convencional se habla de un 50%, ellos pueden superar el 100%, por lo menos. Bueno, los prestamistas informales prestan mucho más allá del máximo permitido de la ley 18.010, artículo 6, que es la tasa máxima convencional. Los prestamistas informales no solo cobran tasas usureras, sino que también las recuperan con mecanismos que están absolutamente viciados, utilizan la fuerza y otras situaciones que muchas veces ponen realmente en peligro a sus deudores. ¿Y a tu juicio, esta mayor regulación en el sistema bancario permitiría un aumento en estos prestamistas informales? Absolutamente, esa es la experiencia. O sea, yo creo que si prospera la iniciativa de rebajar aún más la tasa máxima convencional, los primeros favorecidos van a ser los prestamistas informales, porque al salir la gente del sistema financiero formal van a caer en manos de estos prestamistas informales. Esto yo lo he venido repitiendo por más de 20 años, pero no tenemos credibilidad frente a una situación que es realmente muy mala para los deudores de más bajo ingreso del país. Alejandro, el día de hoy, Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central, habló sobre este boom inmobiliario que se especuló durante los días anteriores. Y mismo diste una entrevista aquí en CNN Chile descartando, ¿no es cierto?, este boom inmobiliario, sobre todo por un dato esencial, que hay una baja en los créditos. Ese es un indicador que hay que tomar en cuenta
bajo esta perspectiva, este supuesto secuestro que parte de un hecho policial, pero revela, como dices tú, o la punta de un iceberg? Por supuesto, el sistema de préstamos es muy procíclico, o sea, cuando el ciclo económico empieza a descender, los préstamos descienden, pero yo he detectado, con las cifras entregadas por la autoridad del Banco Central, que los préstamos de consumo han bajado más todavía, y ese es un aumento de riesgo que está ocurriendo frente a una serie de iniciativas en el Parlamento, algunas de ellas ya que han sido pasadas, como el SENAC financiero, el borronazo, ¿no es cierto?, que oculta información y que hace que aumente la morosidad. Todo eso va haciendo subir el riesgo y va inhibiendo a los sistemas bancarios formales, a las entidades bancarias formales, de prestar mayor velocidad. ¿Cómo lograr el justo medio? El justo medio es tener mucha transparencia, informar a la gente, tener absoluta claridad respecto a lo que se está prestando y a qué tasa y cuáles son las comisiones. Y en esa línea, por ejemplo, Alejandro, todos estos esfuerzos de transparencia que han salido a raíz, ¿no es cierto?, del caso de la Polar, digamos, de lo malo salen elementos buenos, y salió todas las campañas de transparencia que han tenido las distintas instituciones. Por supuesto, yo creo que la transparencia es uno de los elementos centrales de la sociedad moderna, que tiene una serie de elementos para poder informar, porque no solo es el Internet, sino la información de prensa, la información que aparece en la misma estantería, digamos, los bancos, etcétera, etcétera. Y la gente debe exigir que le informen, debe exigir transparencia y debe exigir que le digan por qué está pagando, cosa que no le puede exigir a los prestamistas informales, desde luego. Bueno, en esa línea, la verdad que hay varios elementos, hay varias interrogantes con las cuales hay que seguir trabajando para que no sucedan todos estos elementos como Alejandro. Voy a cambiar radicalmente de tema como economista, porque mañana va a ser un día clave en Europa. Me gustaría que habláramos de la importancia que tiene esta reunión. No quería dejar de preguntar sobre economía internacional. Es el día D, así como hubo un día D en la Segunda Guerra Mundial, mañana el día D de la finanza europea, porque se reúnen los líderes más importantes europeos para decidir un montón de temas que tienen que ver con financiamiento de países en problemas. El que está en este momento en el centro del radar es España, ¿no es cierto?, que se ha solicitado un rescate que va a acercarse a los 100 billones de euros, que es una cantidad muy importante. Pero además de eso están las diferencias entre los principales líderes. Aquí es Merkel contra los otros tres, para ser muy claro. Merkel sostiene que tiene que haber un recorte de gasto muy importante, tiene que haber austeridad fiscal, y principalmente el nuevo presidente de Francia, ¿no es cierto?, está destacando que tiene que haber un proceso un poquito más gradual para que esta situación no provoque una agudización de la recesión que está experimentando Europa. ¿Qué va a pasar mañana en este día D? Bueno, va a ser muy importante saber cuáles van a ser los principales titulares. Los inversionistas han estado muy preocupados en Europa. De hecho, cuando los inversionistas están preocupados, huyen de los bonos soberanos de los países problemas, se refugian en los famosos bonos alemanes, ¿no es cierto?, y en otras monedas que ellos consideran como un refugio seguro, y por lo tanto la respuesta la va a dar el mercado cuando se conozcan las conclusiones de la reunión. La respuesta del mercado es realmente importantísima y refleja el estado de ánimo que va a haber después de esa reunión. Bueno, vamos a ver qué pasa en el día de mañana. No quise dejar de preguntar este tema. Partimos de los créditos locales y nos fuimos a los créditos internacionales, que son un ambiente muy, muy importante, y también donde la transparencia, Alejandro, es fundamental. Y nosotros, de alguna u otra manera, también dependemos de esa situación internacional, porque hay ciertos límites donde no nos afecte cualquier evolución negativa internacional, cualquier volatilidad, como ocurrió en el último verano, cuando tuvimos a Grecia pendiente de un paquete que le ayudara a salvarse también, y uno revisa los números y nos dimos cuenta que en ese momento Chile no fue afectado. Y no estoy seguro que vaya a ocurrir lo mismo en estas nuevas turbulencias que están apareciendo, porque los países son muy grandes los que están involucrados. Bueno, muchas gracias por haber venido esta noche a Resumen Ejecutivo. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones.